Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Yilu. El día de hoy vamos a hablar sobre una cachetada que se le da al gobierno de Bolivia porque naturalmente nadie tolerará sus absurdos cuentos inventados que parten desde la premisa de que existió un golpe de estado en Bolivia, que es total y absolutamente mentira. Una mentira que sirve para el único propósito de limpiar la imagen de Evo Morales, el dictador frustrado que no pudo lograr el sueño húmedo que tiene o tenía en su momento de ser un presidente perpetuo. Eternizarse en el poder era lo que se buscaba, no lo logró. Se descubrió el descomunal fraude electoral que se intentó perpetuar y casi lo logra, casi se perpetúa en el poder. Gracias a la misión de observadores que llegaron por parte de la OEA, que solicitó el propio Evo Morales, que firmó un acuerdo el propio Evo Morales de que el resultado de ese informe es vinculante. Hoy en día, alegando un golpe de estado que no ocurrió, están intentando desvirtuar el informe de la OEA, además utilizando informes que no vienen a cuento, como el informe de Salamanca, que no estuvieron aquí, a diferencia de la OEA, que trabajaron menos profesionales que en el informe de la OEA, y que, recordemos, ese informe de Salamanca llegó año y medio después. Las evidencias que se enviaron hasta Salamanca se enviaron más de un año después de las elecciones, por lo tanto, tiempo suficiente para poder manipular todo al antojo del gobierno actual. Razón por la cual ese cuento barato del golpe de estado y ese intento de desvirtuar el informe de la OEA ha tenido una respuesta de parte de la OEA, diciendo lo siguiente: las elecciones en el año 2019 en Bolivia fueron las peores que se pudieron observar. Durante décadas, las peores elecciones, el primer lugar es la de Bolivia, por la cantidad de vicios a su alrededor, por la cantidad de irregularidades en su entorno. También se replica esta noticia, por supuesto, en medio de a través de un noticiero local. En las elecciones observadas por la OEA en la última década, la de octubre de 2019 en Bolivia es probablemente la peor de todas. Constituye una vergüenza hemisférica por el cúmulo de irregularidades y por la manipulación flagrante del proceso electoral. Intentar validar este conjunto de irregularidades y manipulaciones a través de estudios extemporáneos como el de Salamanca constituye a una grave afrenta a la democracia en el hemisferio. El secretario de la OEA, secretario general de la OEA, dice lo siguiente: no acepto las mentiras del masismo. Tanto Luis Arce como Richter masistas, aceptaron que el gobierno de Yanine Áñez fue total y absolutamente constitucional. La constitucionalidad de Yanine Áñez la reconoció primero dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Richter antes que Luis Almagro, ¿no? Entonces, cuando vienen acusaciones de esa magnitud de infamia, yo verdaderamente estoy dispuesto a defenderme con la verdad, o sea, no, y obviamente con la responsabilidad internacional que tengo y la responsabilidad que tuve para actuar en esos casos. Y no acepto las mentiras de nadie, no estoy dispuesto. La Organización de Estados Americanos ha observado decenas de elecciones desde que asumí. El concepto claro siempre es la independencia técnica que tienen que tener esas misiones de observación electoral, un informe sólido técnico, y yo directamente ese informe me obliga a mí y me hago absoluto, y, soy responsable político de los mismos.
En Bolivia yo no tengo la menor duda de la idoneidad técnica y de las capacidades de la misión de observación electoral y de la misión que hizo el análisis integral del proceso electoral boliviano. O sea, nosotros, imagínense ustedes el cúmulo de irregularidades, creo que una vez las conté, eran algo así como 25 capítulos de irregularidades, y cada una tenía su desarrollo. Y nosotros simplemente, o sea, ese informe podría haber dicho todo lo contrario, encontró estos elementos y los pusimos en conocimiento obviamente del gobierno boliviano y obviamente de la opinión pública posteriormente, bastante posteriormente. La actuación de la OEA fue siempre de muy buena fe, y verdaderamente cualquier acusación contra la organización sobre este punto, cada informe que vemos, o sea, casi todos contratados, o sea, informes de MIT que en realidad no eran de MIT, de informes de think tanks, cada vez confirman estas mismas irregularidades que encontró. El último informe del profesor Corchado confirma estas mismas irregularidades que encontró el informe de auditoría, con un despliegue muy fuerte en el terreno, 35 técnicos que hicieron un trabajo encomiable. Yo estoy absolutamente obligado y me debo absolutamente a ese informe. Y obviamente no hubo ninguna, y esto también, o sea, debe ser la acusación más gratuita, infame que puede haber. O sea, la OEA no tuvo ninguna participación en golpe de Estado, en ningún golpe de Estado en Bolivia, ninguna. O sea, al contrario, o sea, nosotros hacemos el informe y cuando se hace público el informe decimos que se respeten los mandatos constitucionales, tanto del presidente Evo Morales como del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Fuimos la única organización en el mundo que hizo eso. Ninguno otro hizo eso. Nadie. Somos los únicos que defendimos la validez del mandato constitucional del presidente Evo Morales. Nadie más lo hizo. Es el único comunicado público de una organización internacional y de un país que defendía la terminación del mandato del presidente Evo Morales. Eso es cierto. Eso es cierto. De hecho, el informe de la OEA se permite recomendar que las elecciones no lleguen a un fin prematuro, que se vaya a la segunda vuelta. Eso es lo que sugiere el informe. Pero naturalmente los bolivianos no iban a permitir eso y no lo permitieron, porque sería ilógico, luego de descubrirse el fraude electoral, sería absolutamente ridículo ir a una segunda vuelta con un candidato que en primeras es ilegal, que en segunda violó la constitución política del Estado y violó un referéndum. Por lo tanto, es un candidato total y absolutamente ilegal. Primero eso. Segundo, ¿cómo me voy a ir a batir a la segunda vuelta con un candidato fraudulento e ilegal? Con un personaje que ha sido demostrado que intentó robarse las elecciones. No tenía lógica alguna, por lo tanto, los bolivianos, muy cuerdos, le dijeron, como en el 21F, no queremos ir a la segunda vuelta, queremos nuevas elecciones, con un nuevo aparato electoral que no se cumplió, con nuevos vocales, que eso sí se cumplió, pero el aparato electoral siempre fue el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ahora intentan atacar al Magro, atacar a la OEA? Porque ellos descubrieron el fraude. Porque ese papelito que firmó el cobarde de Evo Morales, que este informe sea vinculante, quieren pararlo, detenerlo y borrarlo de la existencia a toda costa, aunque eso signifique verle la cara de estúpidos a los bolivianos e intentar mentirle al mundo. Porque su capricho de poder no tiene límite alguno. Por lo tanto, quieren hacer eso. Quieren abusar del poder hasta que les dé, hasta que los bolivianos se vuelvan a cansar. Porque recordemos que a estos asnos, a los masistas,
a los corruptos. Ya se los sacó una vez. Y por supuesto, su plan se truncó, de eternizarse en el poder. Ahora, ¿qué pasaría con su plan de eternizarse en el poder? Sufrió un retraso que vino de la mano con algo que es impensable para un dictador: que el pueblo se entere que pueden más, que pueden lograr mucho más que sus grupos de choque, que pueden lograr mucho más si nos unimos en un beneficio en común, que es una democracia plena, una justicia independiente, que todavía no la tenemos. Vamos a ver hasta dónde podría llegar la tolerancia del pueblo boliviano, que a mí no me está gustando que lo tolere tanto, todas las irregularidades y los abusos y los atropellos de parte del gobierno actual de Bolivia. Sigamos escuchando. Y además, o sea, retomamos contacto con Bolivia. Nosotros nos perdimos una semana después de esa última conversación y del informe publicado. O sea, nosotros teníamos muy mala relación con lo que era en ese momento la oposición boliviana, habían juzgado de una manera, de la peor forma, nuestra visita en marzo del 2019, y tanto que hubo una reunión, estábamos Gustavo Sinoz y yo con 5, eran senadores y dirigentes políticos bolivianos. O sea, salió en los diarios, o sea, lo pueden googlear. O sea, una reunión estaba ayer con Murillo, López, Ortiz y un par más, que fue una reunión que terminó muy mal. O sea, empezó mal y terminó muy peor, terminó casi con incidentes o semi-incidentes. O sea, nosotros, y quedó cortada una relación casi, o sea, de forma definitiva. Nosotros retomamos contacto con Bolivia como 6 días después que había pasado todo, y si ustedes leen nuestro tweet cuando hablo con la presidenta encargada, Yanine Áñez, era un tweet que decía, muy en la línea, prácticamente en la línea de que había dicho: no reconocemos la constitucionalidad porque no tenía los elementos. Reconozco que estaba hablando con el gobierno transitorio y que tenían que hacer elecciones lo más pronto posible. Es lo único. O sea, no reconozco ni siquiera la constitucionalidad. La constitucionalidad de Yanine Áñez la reconoció primero dirigentes bolivianos como Luis Arce o como Richter, antes que Luis Almagro, ¿no? Eva Copa, Adriana Salvatierra en su momento. Masistas reconocieron el gobierno transitorio de Yanine Áñez. La COP lo reconoció. Autoridades masistas reconocieron el gobierno transitorio. Existen fotos, videos y todo un tipo de papeles firmados que eso avala la constitucionalidad de Yanine Áñez. Hoy en día se lo quiere desconocer porque sirve al argumento ficticio y mentiroso de Evo Morales de que en Bolivia ocurrió un golpe de estado y que todo lo planeó Yanine Áñez, que eso no tiene sentido porque en aquel entonces Yanine Áñez ni siquiera era conocida de manera popular en Bolivia. El nombre surgió porque era a quien debía caerle el cargo por sucesión constitucional. Por lo tanto, es ridículo que a ella le quieran endilgar un caso de conspiración en contra del gobierno cuando Evo Morales, cuando escapa de manera cobarde, no nombra a Yanine Áñez. Entonces, cuando vienen acusaciones de esa magnitud de infamia, yo verdaderamente estoy dispuesto a defenderme con la verdad, o sea, no, y obviamente con la responsabilidad internacional que tengo y la responsabilidad que tuve para actuar en esos casos. Y no acepto las mentiras de nadie, no estoy dispuesto, por favor. Por favor, o sea, eso es absolutamente inadmisible. Bueno, creo que ahí llega. A mí me encantaría que esto se llevara a juicio, ¿no? Pero a una corte internacional. A una corte que no tenga nada que ver con los jueces y fiscales comprados en Bolivia, que son masistas. Que no tengan que ver con la justicia de Bolivia, que da pena y asco. Me encantaría
ver a Evo Morales batirse en una corte internacional a ver si se anima, que no se va a animar porque es un terrible cobarde, o a cualquier masista que está defendiendo este gobierno tiránico, a irse a los tribunales internacionales en contra de la OEA o en contra de Almagro o en contra de cualquiera que se les dé la gana. Porque con una justicia independiente, los idiotas que hoy nos gobiernan se mean y se defecan, porque la verdad no está con ellos. Y serviría, de nuevo, para avalar que en Bolivia lo que en realidad ocurrió fue un intento de perpetuarse en el poder y no así un golpe de Estado. Vamos a escuchar ahora, por parte de un masista, que en Bolivia no ocurrió un golpe de Estado. El señor Jerjes Justiniano, que es, o en su momento formó parte del masismo, que hoy seguramente lo van a expulsar porque o piensas como Evo o te sacamos del masismo de una patada. Escuchemos. Golpe de Estado es cuando alguien depone por la violencia a un gobierno y lo sustituye por otro gobierno. En el caso del 2019 hubo renuncia del presidente. El presidente constitucional se dirigió al país. No puede haber golpe de Estado cuando uno renuncia. Si le hubiesen puesto un revólver en la nuca y lo hacían renunciar, entonces era nula esa renuncia. Quedó el mismo. O si lo hubieran liquidado. Que nunca ocurrió un verdadero intento en contra de atentar de liquidar o limitar o finiquitar la vida del expresidente Evo Morales. Todas las fábulas, todas las historias de que peligra mi vida, de que me quieren matar, son teorías conspirativas del tirano para tener un motivo de a ver a quién ataco, de a ver a quién meto preso. Nunca ha corrido riesgo su vida. Es más, él ha puesto en riesgo la vida de los bolivianos en reiteradas oportunidades cada vez que se tiraba un pedo y se asustaba. Gobierno. La Constitución Política del Estado no establece la sucesión con el Poder Judicial, sino que termina en la Cámara de Diputados. Presidente, renuncia el vicepresidente y asume el presidente de la Cámara de Senadores. Renuncia el presidente de la Cámara de Senadores, lo asume el presidente de la Cámara de Diputados. Además hay una cosa que es interesante en la Constitución Política. Asume, dice. Directamente asume. No hay posesión, asume. Asumir ipso facto. No necesita un quórum, no necesita nada. Tiene que existir alguien que reemplace el vacío del poder. Y en ese momento, el único nombre que podría hacerlo era Yanine Áñez. Hay teorías de que el masismo pretendía que gobierne los militares. Bueno, me imagino que eso sí sería algo más cercano a un golpe de Estado. Fue un plan que le salió mal a los compañeros del MAS. Ahora tratan de corregirlo el plan. Le dijeron a Evo, hay que renunciar. Le dijeron al señor vicepresidente, hay que renunciar. La obligaron a renunciar a la Salvatierra. Estoy repitiendo lo que ella dijo públicamente. Lo obligaron a renunciar al presidente de la Cámara de Diputados. En consecuencia, ellos esperaban que ese supuesto vacío de poder lo podía llenar Calimán. Ese era el plan, me imagino, de que Calimán podía estar presidiendo el Estado boliviano y que lo iba a convocar a Evo una vez se apacigüe para restituirlo al poder. Pero no debió renunciar, pues. El error de Evo político es que renunció. No hay golpe de Estado cuando hay renuncia. No hay golpe de Estado. Y la señora Yanine, ¿me entiende? No conspiró, no hizo nada para que Evo se vaya. No conspiró. No hay más golpe. ¿Dónde está el golpe? Por favor, ¿dónde está el golpe? Que la pitita, que la... No. La pitita fue un reclamo, ¿me entiende? Señores, se los está diciendo un masista, se lo dicen varias autoridades del MAS en su momento que avalaron la constitución, la presidencia constitucional de Yanine Áñez.
Quienes están sosteniendo el mentiroso golpe de Estado realmente son los enemigos de Bolivia, los enemigos de la verdad. Y hoy en día ya se están yendo en contra de la propia prensa, le están diciendo prensa golpista. Como cuando le dijeron a Bonilovi, artista golpista. Son unos ridículos verdaderamente repugnantes todos aquellos que hoy en día alegan un golpe de Estado. Los verdaderos enemigos de Bolivia son aquellos que hoy defienden a un tirano, a un cobarde, a un fraudulento que violó la Constitución en reiteradas oportunidades, que dejó más de 100 muertos durante sus 14 años de gobierno, y lo están defendiendo. Los verdaderos enemigos y vendepatrias son esos individuos que defienden a un tirano. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, déjenme en la caja de comentarios su opinión. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Bolivia, Bolivia, Bolivia. Cómo me dueles, Bolivia. Esperemos muy pronto veamos un mejor futuro. Ojalá, ojalá, muy pronto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.